La fe, la llave maestra. Y la fe nace de conocer las revelaciones que Dios nos da en su palabra. El domingo mencionábamos que el pastor Joaví Yonjicho le fue revelado por una íntima comunión con el Espíritu Santo la ley de la cuarta dimensión. La cuarta dimensión, hablando de la física, de la ciencia, de la física humana, que es la que se desarrolla toda nuestra vida natural, encontramos la primera, segunda y tercera dimensión, que es el espacio, el tiempo y la materia, la longitud, el alto y lo ancho, y todo se encierra en el mundo natural en esas tres dimensiones. Y se pensaba hace unos 50, 70 años que la cuarta dimensión era algo imaginario, que no existía. Fíjense, esa es la cosa. Se pensaba que no existía. Pero a partir de empezar de la ciencia, ir avanzando y ir conociendo y ir metiéndonos más profundamente, empezó a descubrirse que había algo que estaba envolviendo esta tercera dimensión. Ese algo no sabían cómo llamarlo. Y el pastor Joaví Yonjicho dijo, es el mundo sobrenatural, el mundo espiritual. Entonces, cuando tuvieron que reconocer que hay un mundo espiritual, y muchas gentes en el mundo todavía quieren negar la existencia del mundo espiritual, quieren negarlo y lo niegan, pero vemos muchos que ya nuestra mente se abrió, nuestro entendimiento se abrió, y sabemos que esta revelación del Espíritu Santo que le dio a nuestro hermano David Yonjicho al meternos y a decir, el mundo espiritual es el que dio origen al mundo natural. ¿Y qué fue lo que vino a hacer? Y yo en pocas palabras lo quiero resumir hoy así. Génesis 1:1 dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que la teoría de la cuarta dimensión, que ya no es una teoría, sino una ley de la cuarta dimensión, la ley del mundo espiritual, es tan real como que Dios es espíritu y Dios fue el que dijo, sean creadas todas las cosas. Sean creadas todas las cosas. Todo se originó en Dios, en el mundo espiritual. Por eso cuando eso viene a reforzar nuestra fe y a entender que si Dios nos está enseñando a nosotros a vivir en el mundo espiritual, en la cuarta dimensión, a vivir en el dominio de todas las cosas que se ejerce, porque en el mundo espiritual se puede crear, se puede formar, se puede transformar las circunstancias que nos están rodeando, de tal manera que tenemos un poder y una autoridad para entrar en el mundo espiritual, combatir el mundo espiritual. Fíjense, el mundo espiritual de las tinieblas, quiere decir al mismo Satanás, sus principados, sus potestades, sus gobernadores de las tinieblas y sus huestes espirituales de maldad. Tenemos nosotros la autoridad en el mundo espiritual de tenerlo bajo nuestros pies, porque así lo dijo el creador de todo el universo. El que domina y vive en la eternidad, que es nuestro Dios. Entonces, cuando nos damos cuenta que Dios ha depositado en nosotros un poder y una autoridad que emanan precisamente del conocimiento, de saber que hay una cuarta dimensión en el mundo espiritual que domina y ejerce poder y autoridad en esta tierra. Por eso es que cuando tú entiendes este punto de vista y esta revelación que Dios nos da, ahora tú ya puedes entender por qué tú puedes orar por un enfermo y éste sanará. ¿Por qué puedes reprender una enfermedad y va a ser sanado? ¿Por qué los espíritus de miseria, de dolor, de tristeza, de angustia, de depresión, de odio, de resentimiento pueden ser echados fuera de la vida de una persona, de una familia, de un hogar, de una ciudad y de una nación? Eso es un principio importante, muy importante. Por eso el diablo no quiere que conozcamos esto. El diablo no quiere que los cristianos, los hijos de Dios, abran sus ojos y nos sea revelada la Escritura. El diablo no quiere que tú conozcas la Escritura, lo que la Escritura encierra. Pero que ahí está escrito. Lo que pasa es que nuestra mente ha estado cegada por la mentira y el engaño, las costumbres y sobre todo por la religión.
Por eso es que Dios ya quiere romper con la religión, quiere que rompemos de costumbres en costumbres, sino que entremos al mundo espiritual, donde la fe es uno de los pilares poderosos, porque decíamos el domingo que son 4 cosas que son las que nos bendicen y que nos están sosteniendo o que fortalecen este mundo espiritual, que es un cambio de mentalidad, la fe, los sueños y la palabra. Y el Señor ha estado trabajando sobre la fe, y hoy precisamente continuamos lo de la 40 días con propósito el domingo, y hoy continuamos en este tema poderoso que es lo que abre que el mundo espiritual ejerza y se vuelva vivo y activo en este día de hoy. Y hoy tú puedes tener tu milagro, porque el Dios de milagros está vivo. Y Él es el motivo de nuestra fe. Amén. Dáselo fuerte, Señor. La fe puede hacer que tu vientre estéril sea fértil. La fe puede sanar tu matrimonio vacío y con cicatrices. La fe puede restaurar la confianza y la confianza en la fe que tú habías perdido. Él puede restaurar, la fe te lo puede restaurar. La fe puede romper las cadenas de adicciones, de a cualquier droga, alcohol, pastillas, tabaco. La fe puede romperlo. La fe puede cambiar a un alcohólico, y la fe puede transformar al debilucho, al temeroso, al enclenque en un campeón para el cual Dios te creó y te formó. Ahora, poca gente entiende lo que es la fe o puede explicar lo que es la fe. La fe es algo intangible, o sea que no se puede tomar, no se puede tocar, no es algo sólido, pero la fe es como la electricidad, como el viento, que no la podemos sujetar, no la podemos tomar con la mano, ni la podemos guardar en un frasco, meter y decir: aquí tengo 200 gramos de fe, aquí tengo 1 litro de fe, mira, aquí tenemos 1 tonel de fe, aquí tenemos un tamo de 200 litros de fe. No podemos hacer eso. Pero la fe, no obstante que no podemos hacer eso, quiero decirte que es una sustancia. La Biblia, en Hebreos 11:1, en la Biblia que tenemos actual, es una versión que se revisó de los textos griego y hebreo en el año de 1960. Es la traducción que estamos usando mayormente en esta iglesia. La 1960 se llama la Reina Valera 1960. Pero hay otra, la nueva versión internacional, la NBI, y había antes de la 1960 otra Biblia que fue con la que yo crecí, porque ya en el año 60 yo ya tenía 12 años de edad. Entonces, cuando yo leí las primeras escrituras, era la versión de 1909. Por eso yo tengo la Biblia de mi mamá y de mi papá, que eran Biblias de 1909. Después, cuando salió la 60, pues ellos cambiaron, dejaron sus Biblias antiguas para volverse a un lenguaje más actual. Le llamamos más actual porque al fin de cuentas el significado real, profundo de la Biblia está en el lenguajes originales, en el griego, en el hebreo, donde a veces tenemos que recurrir a ciertos adjetivos para poder comprender. Pero no tenemos que ir muy lejos. En la Biblia de 1909, no sé si tendremos la versión antigua 1909 o se llama Reina Valera Antigua, RVA, a ver si la tenemos aquí, porque hay que tener todas las Biblias, las traducciones para poderlas proyectar en pantalla. Todo eso no crean que es fácil tenerlo, muchas iglesias no lo han tenido, pero nosotros hemos tenido la bendición de tener muchas versiones. Si la tienen, me ponen Hebreos 11:1, de la Reina Valera Antigua de 1909, y dice la palabra, vean qué dice: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas
que no se ven. Y en cambio en la versión 60 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Está bien, porque a veces no se entendía la sustancia de lo que se espera. Pero ya metiéndonos a entender lo que Dios nos quiere decir hoy, es precisamente que la fe sí es una sustancia que Dios creó, que Dios usó para crear el universo. Fíjense, la fe es una sustancia que Dios usó para crear el universo. Vean Hebreos 11:3. Hebreos 11:3, pero no en la antigua, sino en la Valera 60, en la que usamos. Y dice, por la fe. ¿Cuál me pusieron así? ¿Está bien? ¿Es la 60? Sí, la RB. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vean, por la fe entendemos que Dios creó todo el universo y que Dios hizo las cosas de lo que se ve, de lo que no se veía. Pero no dice la Biblia que no existía, sino dice se hizo de lo que no se veía. Y es pues la fe, la sustancia de lo que se espera. Quiero revelarte en esta noche, si no lo sabías, y para los que ya lo sabían, confírmenlo, vuélvanlo a renovar, háganlo crecer en su corazón. Dios es un Dios de fe. Dios es un Dios de fe. Dios tiene una plena confianza y certeza de lo que Él dice se va a hacer. Él no duda nada. Él no tiene temor ni a nada de que lo que Él diga no vaya a ser. Él sabe que todo lo que Él diga, que lo que Él declare, se va a cumplir. Por tanto, la fe de Dios es una fe genuina, es una fe real y es una fe que quiere que tú tengas, pero no en tu palabra como Él la tiene, porque Él es Dios, sino en Él, que tiene una palabra eterna, poderosa, gloriosa, que siempre se va a cumplir. ¡Wow! Eso es tremendo. Es pues la fe, la sustancia de lo que se espera. Y dice que por fe nosotros creemos que Dios hizo las cosas que se ven de lo que no se veía. ¿Y qué era lo que no se veía? La fe de Dios. Y la fe de Dios es la sustancia. Ahora puedo decirles que es una sustancia, ya es algo. La sustancia es algo que ya empezó a ser, que no era, pero que empezó a ser. Y cuando Dios, Él empezó a declarar, y sea la luz, su fe, la palabra que Él declaraba, empezaba a darle la sustancia, para que a través de esa sustancia Él entonces creara la luz, creara los montes, creara las aguas, creara las aves, creaba. Y o sea que la fe es aquello que da materia, elemento para que sean las cosas. ¿Se entendió? Muy bien, ahora vamos con nuestra fe. Si tú no tienes fe, una fe genuina en Él, no puedes crear, no quiero utilizar la palabra crear, no puedes producir esa sustancia que Dios necesita para que obre tu milagro. Él necesita que tú le des algo para obrar. Tú necesitas que Dios necesita alguna, no le quiero llamar materia, porque no es materia.
Dijimos que la fe es algo intangible, es algo que no se ve, es algo pero que es. Por aunque no la vemos, es cuando entramos, nos salimos del mundo natural y entramos al mundo espiritual, donde las cosas son, aunque no se ven, donde las cosas existen, aunque no las podemos tocar. Entonces, la fe es esa sustancia que Dios necesita que tú tengas para que Él pueda obrar. Quiere decir que si tú no tienes fe y no le das a Dios esa fe, Él no tiene nada con que obrar. ¿Cómo va a obrar un milagro de sanidad si tú no le das la materia? ¿Cómo se llama esa materia? No le quiero llamar materia. Esa sustancia, vamos a utilizar la palabra que usa la Biblia. Si tú no le das esa sustancia para obrar el milagro, ¿cómo se llama esa sustancia? Wow. Esa sustancia es fe. Es la fe que hay en Dios para crear las cosas. Por eso dice en su palabra, creemos por la fe que las cosas se hicieron, lo que no se veía, lo que se ve, de lo que no se veía, pero que existía. ¿Por qué? Porque era la fe de Dios. Ahora nuestra fe es la misma fe de Dios, es sustancia que Dios quiere, que dice, yo te la di. Porque el domingo vimos que a todos Dios nos dio una medida de fe y que no hay ningún ser humano que no tenga la sustancia para que Dios obre milagros. Lo que pasa es que muchos usan su fe para mal y otros usan su fe para bien. Pero no hay ni un ser humano que no tenga la fe para poder ser salvo, sino que él ha decidido poner su fe en las cosas que no son buenas, que no son correctas o que no es Dios. ¿Y cómo lo vemos rápidamente? Hubo 12 espías. Ustedes saben la historia que nos relata la Biblia, genuina, verídica, real, que está escrita ahí. Cuando Dios sacó a la nación de Israel, que estaba esclava en Egipto, los llevó a través del desierto, les hizo ver milagros portentosos, gloriosos, les abrió el mar rojo y llegaron a la entrada de la tierra prometida y Dios les dijo, entren y posean la tierra que yo les doy. Si Dios, que ya había abierto el mar, les había hecho todos los milagros, les había estado diciendo, esta tierra yo se las doy, entren y poseanla. ¿Qué les tocaba? Entrar y adelantar. Dios lo dijo. Dios lo dijo. Entonces ahí van ellos, con cada uno con la fe que Dios le tenía. Y Dios les dijo, manden unos espías para averiguar todo lo precioso que yo les voy a dar. Y las ciudades preciosas que hay ya están construidas, ya tienen murallas, tienen huertos, tienen trigales, tienen aceitunas, tienen uvas, tienen de todo. Y ustedes van a llegar a conquistarla y a tomarla, ya preparada, la tierra que fluye leche y miel. Y ahí van los 12 espías y recorren la tierra durante 40 días. Y la examinan, la ven y todo, y llegan los 12 y trajeron un racimo de uvas cargado entre dos en un maracote de este maderón tremendo, porque las uvas eran tan pesadas que doblaban la tabla y ahí andaban, no una tabla, una rama, y ahí iban cargando el racimo de uvas entre dos hombres, un racimo de uvas. Yo me imagino que eran unas uvas de este tamaño cada una así. Se imaginan estar comiendo esas uvas tan deliciosas, escurriendo jugo dulce, delicioso. Allí iban llevando aquello y llegaron y dijeron el informe a Moisés y le dijeron, es una tierra prodigiosa que fluye leche y miel, maravillosa. Y dijeron Josué y Caleb, vayamos, entremos y poseamos la tierra. Pero 10 de los espías dijeron, no podremos contra ellos. ¿Por qué? Porque en muchas ciudades hay unos gigantes tremendos. Y dieron los nombres de las tribus de gigantes, que sí es cierto, sí existían. Pero Dios ya les había dicho que se los iba a entregar en su mano. Dios ya les había dicho que les iba a dar la victoria. Dios les había dicho todo eso. Y entonces... yo quiero adelantar el cassette, ¿cómo se llama? Cassette, película, video, ¿cómo se llaman hoy? Adelantar la película adelante y llevarlos cuando entraron. Cuando entraron, ¿qué se encontraron con Jericó? Después de 40 años que el pueblo de Israel tuvo que morir en el desierto por esa
cobardía y temerosidad, temor que tuvieron. Después, 40 años después, Dios con un grito les hizo derribar las murallas de Jericó. Pero bueno, no podían ver el futuro, pero eso era lo que Dios tenía preparado para ellos, unas victorias milagrosas, gloriosas. Pero ahí estaban los 10 y los 12 espías. Todos tenían la misma fe, pero Josué y Caleb tenían su fe puesta en el Dios Todopoderoso y lo declararon. Los otros 10 espías pusieron su fe no en Dios, sino aquella sustancia, aquella confianza la depositaron en los gigantes, en el enemigo, y ellos dijeron: el enemigo y los gigantes pueden más que nosotros. ¿En dónde pusieron su confianza? En el poder del enemigo, que ellos podían más. Y entonces no valoraron, sino que pusieron a Dios en un lado y a la balanza a los enemigos, y ganó los enemigos más que Dios. Por eso dijeron: no podemos entrar, nos van a destruir, van a matar a nuestras esposas, van a matar a nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a regresarnos a Egipto, vamos a levantar una rebelión contra Moisés, vamos a nombrar otro capitán, vamos a regresarnos a Egipto. Vamos a morir allá comiendo ajos y cebollas, pero más vale y no que muramos acá. Su fe estaba puesta, esa sustancia estaba puesta en una persona equivocada, en unos individuos equivocados, en unas circunstancias equivocadas. Por eso es que muchos de nosotros no vivimos en victoria, porque la fe que Dios nos ha puesto, esa sustancia, la depositamos en el fracaso, en la tristeza, en el no puedo, en el mi hogar no va a salir adelante, en mi familia no vamos a poder, y no vamos a poder terminar la carrera, y no voy a terminar mis estudios, y ese maestro es un difícil, y yo... Mientras tú no aprendas a ser un hombre o una mujer obediente a la palabra de Dios y a confiar en ella, demostrando que tu fe es un hecho y una sustancia que tiene que mirarse y tiene que verse donde es depositada. Por eso encontramos que la palabra de Dios va más adelante y nos dice que la fe es algo que, aunque es una sustancia, tiene un algo que le podríamos llamar vida. Y si nosotros vamos al libro de Santiago, capítulo 2, vamos a leer en el versículo 14, en Santiago capítulo 2, 14, y leemos hasta el versículo 17. ¿Qué dice? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y luego vamos hasta el 17 y luego al 26. Bueno, 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque luego vamos hasta el 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta en sí misma. Quiere decir que la fe es una sustancia que tiene algo que se evidencia. Es como podemos decir, es algo que está vivo, algo que puede moverse, algo que puede mostrarse. Para que la fe pueda evidenciarse, tiene que haber hechos, tiene que haber obras,
tiene que haber acción. Si tú dices que tienes fe y ves que un hermano tiene necesidad y le dices, yo tengo la fe, que Dios te bendiga y que te vaya muy bien y todo, y tienes tú con qué darle y no le das, entonces tu fe es una fe muerta. No es cierto si no hay una acción. ¿Qué era la fe de los espías? Volvamos otra vez con los 2 espías. La fe de los 10 espías era una fe muerta. La fe de los 10 espías era una fe muerta. No estaba la fe puesta en Dios, no era una fe viva, era una fe que activa, sí, pero estaba depositado en el fracaso, en la derrota. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver que todos los hechos milagrosos que Dios obra en la vida de un creyente, de una persona, es una fe que tiene que mostrarse con acciones, con hechos, con obras, para que Dios pueda actuar y mostrar su poder a favor de aquellos que decimos que creemos y que tenemos fe. Y hoy va a ser un parteaguas importante. Ya no vamos a ser de esos que dicen que tienen fe, pero no tienen obras. Su fe es muerta. Por eso es que vamos a ver algunos ejemplos de fe viva, de una fe activa. Cuando tú usas tu fe para creer, para obtener algo de Dios, Él hará algo para probar que confías en su palabra. Dios va a probarte que realmente confías en su palabra. Por ejemplo, vamos a 1 de Reyes capítulo 17. 1 de Reyes capítulo 17. Ahí vemos primeramente a un hombre al cual es retada su fe. Este hombre era un profeta llamado Elías. 17:8. Dice: vino luego a él la palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces vemos que cuando Dios da una orden para que tú puedas ver la acción de Dios en tu vida, tú tienes que tener fe. Y esa fe solamente la vas a poder demostrar con un acto de obediencia. Y los actos de obediencia son acciones, son movimientos, son palabras que decir, son hechos que hay que desarrollar. Y él le dijo: levántate y vete hasta Tiro de Sidón, salte de la tierra de Judea y vete hasta la región extranjera que estaba al norte y al poniente de Israel, y que se fuera a una ciudad fenicia que se llamaba Sidón, y ahí iba a encontrar a una viuda que le iba a alimentar. Entonces él llega, se levanta y camina. ¿Qué hizo Elías? Un acto de fe. Oyó la palabra de Dios y actuó en consonancia de la fe que decía tener. Que decir, se movió hacia Sidón. Cuando Dios te está diciendo algo a ti y te está hablando a tu oído, y que hagas tal o cual cosa y tú no la haces, no estás actuando en fe. No estás usando tu fe, no estás moviéndote en fe. Por tanto, Dios siempre te va a pedir que hagas algo para poder bendecirte, obrando un milagro en tu vida. Pero si tú no caminas y no te mueves en esa dirección, no vas a ver el milagro que necesitas, que anhelas, que quieres y que Dios quiere darte a tu vida. Necesitas hacer algo. Por eso es que vemos que ahí vemos a Elías caminando, yendo hasta allá a Sarepta en Sidón. Y en el versículo 10 dice, leemos: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela,
Él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina y tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y él, y comió él y ella y su casa, no nomás su hijo. ¿Cuánta más gente habría por muchos días? Ahí tenemos que ver 2 ejemplos importantes. Primero, el siervo, Elías, el líder, el creyente, el profeta, oyó la voz de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que durante 3 años lo iban a buscar para matarlo. Elías tenía que protegerse, tenía que huir, y Dios le da su protección y le da la orden, y le dice: salte de la tierra de Israel y vete con la nación enemiga, pero yo ahí tengo preparada una mujer que te va a alimentar. Él creyó, se levantó, caminó, no sabemos cuántos días tardaría caminando, no sé qué serán, 200 kilómetros. ¿Cuántos caminaría diario? 20, 30 kilómetros diarios, 40 kilómetros diarios. Serían 5 días caminando. Lo importante es que él sabía que en la tierra de Israel no iba a llover por 3 años y medio. La tierra no iba a dar su fruto, no iba a haber trigo, no iba a haber alimento. Y cuando no hay lluvia, se los dije hace unos días, no hay alimento para los animales mueren. Y lo peor que le puede suceder a una nación es que haya una sequía. Es lo peor. Entonces encontramos ahí a Elías yendo, obedeciendo en fe. Llega a la ciudad de Sarepta y encuentra a una viuda que está recogiendo 2 leños y que ya, como acabamos de leer, le pide él: dame un vaso de agua. Y cuando se iba le dijo: dame un bocado de pan. Y él le dijo: no tengo más que un puñado de harina y un poco de aceite para hacer una masa y hornear ese pan con estos 2 leños, comerlo mi hijo y yo y dejarnos morir, porque ya no tenemos más y no hay de dónde. Y él le dice: dijo Dios que la harina no escaseará, ni el aceite tampoco menguará. Hazlo. Entonces aquella mujer: tráeme a mí primero un pan. Viene la lucha. En ese momento aquella mujer tenía una prueba de su ¿qué? De su fe. Y la fe es la sustancia. Es la sustancia que Dios necesita para obrar Él. Ella la tiene. Tú tienes tu fe. Tú sabes cuál es tu necesidad de esta noche. Tú sabes cuál es el problema que te ha afectado. Dios está enseñando una cosa: a que esa fe, esa sustancia que tú tienes, la vas a poner en el problema. Ella dice: ¿sabes qué? Yo lo que creo es que necesito comerme ese pan, yo y mi hijo. Y tú, Señor, a ver qué haces. Tú tienes tu Dios, eres de otro pueblo, eres de otra nación. Esto nada más me queda para mi hijo y para mí. No sabemos si con eso vamos a vivir 2, 3 días más, pero que te lo traiga a ti y que te lo dé a ti primero. Pero estaba una palabra que estaba confrontando la fe que ella tenía. O la ponía en su necesidad, o lo ponía en el problema, o la ponía en una palabra que se había dicho que podía ser o podía no ser.
Esa es la verdadera fe, la sustancia que es depositada en la palabra de Dios. Cuando ella escucha que Elías le dice, y la tinaja no dejará de dar harina, ni la vasija dejará de dar aceite, hasta el día que vuelva a llover sobre la tierra. O sea, le estaba diciendo, si esta sequía va a durar 1 año, 2 años, 3 años, no sabía ella exactamente cuánto tiempo, pero sabía una cosa, que acababa de escuchar una palabra. Y ella va, prepara la torta, se la lleva, y además la pidió tostadita bajo de las brasas, así, con ese aroma de pan recién hornado de panadería, cronchito por arriba. Y allí va con ella y se la entrega al siervo. Y la palabra poderosa nos dice que ella comió, él y ella, por muchos días, hasta que volvió a llover sobre la tierra. ¿Se cumplió la palabra de Dios para Elías? ¿Se cumplió la palabra de Dios para Elías? ¿Hubo pan y alimento para Elías todo el tiempo? Dios preparó a aquella viuda, no nada más le dio a aquella viuda comida para comer, sino que le dio a alguien, a Elías, que le preparara la comida todos los días. Alguien que lo sirviera. ¿Usted cree que aquella mujer no atendía a Elías como un siervo de Dios cuando vio aquel milagro? Y además la fe de aquella mujer fue probada, y cuando ella entendió que su fe debía ser puesta en el Dios de Israel, porque él le dijo, vive Jehová, tu Dios. Ella puso su confianza en el Dios de Elías. Cuando Dios empiece a obrar milagros en tu vida, el milagro que tú has puesto, cuando tu fe esté descansando en Él y Dios empiece a obrar milagros en ti, económicos, financieros, en tu casa, en tu familia, en tu hogar, la gente va a decir, yo quiero que tu Dios sea mi Dios. ¿Ustedes no piensan que la viuda terminó siendo una creyente en el Dios de Israel? Claro que sí. Claro que sí. Por eso encontramos también, es la fe, es la sustancia, pero es la evidencia. Pongan atención en esta frase, porque es el punto crucial del mensaje de Dios esta noche. La fe es la sustancia, es la evidencia que se muestra que existe. La fe es la sustancia, la evidencia que se muestra que existe cuando actuamos y hacemos algo que le muestre a Dios que confiamos y creemos en Él. Por eso encontramos a otro que tenía el poder, la sustancia, la evidencia en Él, pero que no se podía mostrar hasta que no hiciera algo. ¿La viuda de Sarepta tenía fe? Sí. ¿Decimos que todos? Solamente que Dios nos da la oportunidad de ponerla en Él o en otra cosa, o persona, o circunstancia. Dios nos está enseñando esta noche para que afinemos nuestros sentidos y estemos atentos a decir, en la circunstancia que estoy viviendo, ¿en dónde estoy poniendo mi fe? Tengo que ponerla en el Señor, aunque aparentemente no vea claro, pero es más conveniente y es mejor, y ya la palabra me lo ha dicho, que tengo que confiar en Dios y no en lo que yo pienso, en los amigos, en la empresa, en los ahorros, ponemos nuestra fe en otras cosas y personas, menos en Dios. Y ahí encontramos otro ejemplo de esa evidencia de la fe. ¿Se acuerdan ustedes de Naamán, el leproso? Allí en el libro Segundo de Reyes, capítulo 5, del 1 al 15, encontramos precisamente la historia de Naamán. Y ahí Naamán, rápidamente voy a tratar de relatárselos para no tener que leerlo. Dice Naamán 5:1: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria.
era este hombre valeroso y en extremo leproso. Y dice la Biblia que los sirios acostumbraban a mandar o salían bandas de merodeadores, o sea, asaltantes, pillos, ladrones, sinvergüenzas, que llegaban a asaltar los pueblos de Samaria y de la región de Israel. Y dice que llegaban, atacaban las aldeas y llevaban esclavos para Siria. Y que una de esas bandas se había llevado a una muchachita de Israel y se la habían vendido, yo creo, a Naamán, a la familia de Naamán, y ella trabajaba ahí porque era una esclava. Entonces dice que esta muchacha sabía que Naamán era leproso, conocía. Entonces dice que le dijo a su ama, me imagino a la esposa de Naamán, le dijo: ¿sabes qué? En mi tierra hay un hombre de Dios, un profeta de Dios. Él puede sanar de la lepra a mi patrón, a Naamán. Entonces dice que oyeron esto y seguro la platicó la esposa, y ahí va y le dice al Naamán, el general, al rey de Siria, le dijo: fíjate que escuché esta historia de que hay un hombre que me puede sanar en la nación de Israel. Y entonces le dijo el rey: no te preocupes, prepárate, voy a hacer una carta para el rey de Israel. Y en la carta que el rey de Siria le manda al rey de Israel, le decía: te envío a mi siervo Naamán para que tú lo sanes de su lepra. Y entonces el rey de Israel ve la carta y dicen: vean cómo está buscando un pretexto para venir a atacarnos, porque ¿quién puede sanar la lepra sino solo Dios? ¿Que acaso cree que yo soy Dios para sanar a este hombre de su lepra? Porque la lepra era incurable en aquel tiempo, no había cura y la muerte iba a ser inexorable. Entonces él estaba nervioso, y dice que tan nervioso puso el rey que rasgó su ropa, rasgó sus vestidos. El Espíritu Santo hizo saber al profeta que tenía lo que estaba sucediendo en el palacio, y mandó decirle al rey de Israel: ¿por qué rasgaste tus vestidos? ¿Que acaso envíamelo y vas a saber que hay profeta en Israel? Y vean que no dice en esa porción, en ese versículo, dice: y verán que hay profeta en Israel. Y cuando yo estaba leyendo esa porción, me di cuenta que no dice profeta de Dios, porque los profetas eran considerados voceros, pero ¿de quién? De Dios. Así de sencillo, no tenía que explicarse que era un vocero, era alguien que hablaba en el nombre de Dios. Los profetas eran los que mencionaban la palabra que Dios les había dado para bendición a quien ellos declararan la palabra de ánimo, de aliento, de fortaleza, de sanidad o de milagros. Hoy yo quiero decirles a ustedes: Dios está hablándonos de fe. Y Dios nos ha venido diciendo en estos 2 días, domingo y hoy, que Dios quiere obrar milagros a través nuestro. Dios quiere que nosotros usemos nuestra boca confiando y creyendo lo que Él ha puesto en nosotros, el poder de la 4ª dimensión, el poder del mundo espiritual. ¿Y por qué está ese poder en nosotros, los creyentes? Porque en nosotros, según la palabra de Dios, vive el Espíritu Santo de Dios, que vivía en el profeta Eliseo. Ahí tenemos al profeta Eliseo, lleno del Espíritu Santo, doble porción del Espíritu Santo. Y yo te quiero hacer una pregunta: en ti, si ya recibiste a Jesucristo, ¿está el Espíritu Santo de Dios? ¿Está el Espíritu que estaba en Elías? Entonces, ¿por qué dudar de lo que Dios puede hacer a través de nosotros?
¿Qué acaso no podemos decirle a la gente: vas a ver que hay profeta de Dios en Israel, que hay profeta de Dios en Mijés, y que habemos creyentes, y en el nombre de Jesús vas a tener tu milagro, y van a empezar a hacer suceder milagros cuando creamos quién está en nosotros? Pero dudamos, estamos incrédulos. Y la incredulidad en sí es pretender negar que Dios no existe, que Dios no es poderoso. Pero ya viste que tú tienes fe, lo que pasa es que la estás poniendo en las palabras del diablo. Te estás poniendo tu fe en lo que el diablo dice, no en lo que Dios dice. Por eso salimos perdedores. Por eso seguimos enfermos, por eso salimos pobres, por eso salimos miserables, por eso salimos con rencores, con odios, con falta de perdón, por eso andamos en fornicaciones, por eso andamos en adulterios, porque no le hemos dado el lugar a Dios en nuestras vidas, creyendo que Él va a hacer un milagro en mi esposa, en mi esposo, en mi hijo, en mi hija. Él va a hacer el milagro si tú dispones tu corazón a creerle a Dios, a pesar de lo que oyes, de lo que ves, de lo que tocas, de lo que sientes, porque tú te mueves en la cuarta dimensión, en el mundo espiritual, en el mundo de los milagros. Y ahí va Naamán con la carta y lo mandan, el rey lo manda con Eliseo. Llega, dice, con un gran regalo. Dije, quién sabe cuántos talentos de plata y quién sabe cuántos lingotes de oro y todo estaba, y mudas de ropa, de piedrería y joyas. Todo eso iba llevando, porque este hombre sabía que él estaba condenado a muerte y solamente un milagro podía salvarlo, y que solamente un Dios todopoderoso. Después vemos que se convirtió, que dijo: no hay más que Dios en Israel. Cuando vio el milagro a través de su siervo, el profeta. Entonces dice que llegó ante la puerta de Eliseo y le dice: tac, 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 tocó, y aquí estoy, vengo a que me sanen. Eliseo ni se molestó en salir, le mandó un sirviente y le dice: díganle que se sumerja 7 veces en el río Jordán, y su piel será limpia como la de un niño. ¡Oh! ¡Qué cosa! Y cuando sale el sirviente dice que te vayas, que te sumerjas 7 veces en el agua y vas a ser limpio. Así de sencillo. ¿Sí? Así hablan aquí, ¿no? Así de sencillo. Y quitarse la silla. Entonces, así de sencillo. Tenía que es su orgullo, su soberbia, lo levanta y lo hace molestarse y lo hace enojarse. Se da la media vuelta y dice que no hay unos ríos Abán y Farfar, los ríos de Damasco, no son mejores que este río Jordán. ¿Por qué no salió él y se paró delante de mí y me invocó el nombre de su Dios y puso su mano sobre mi llaga para que yo sea sanado? ¿Por qué no lo hizo así? Muchas veces condicionamos el milagro de Dios a como nosotros pensamos, a como nosotros queremos. Nosotros queremos que venga aquella gente y nos diga: oh, perdóname, me arrodillo delante de ti, ay, mira. ¿Qué acaso no basta un genuino arrepentimiento? Que la gente venga y te diga: perdóname. ¿Qué estamos a veces esperando para que un milagro suceda? O tengamos que venir y decir: oh, en el nombre poderoso, porque para cuando estamos echando fuera una enfermedad o reprendiendo un espíritu, estamos a veces hasta gritando, y todos no tenemos que gritar. Tienes la autoridad. En el nombre de Jesús, sé sano. Y nos paramos así, ¿no? Eso le gusta a la gente. Que seamos teatrales, que seamos actores de una circunstancia que solamente depende del reino de los cielos y de la voluntad divina de un Dios todopoderoso que sí va a obrar el milagro, pero no para que nos luzcamos y hagamos. Eliseo entendía eso.
Eliseo quería darle toda la honra y la gloria a Dios y no quería aparecer porque él sabía que traía todo el montón de plata y el montón de oro, porque era un hombre acostumbrado a pagar por los favores, a pagar por las cosas que recibía. Y cuando tú pagas por una cosa, ya no le debes nada ni tienes ningún compromiso con la persona que le pagaste. Ya te pagué, punto. Ya te pagué. ¿Cuál es el problema? Es que no hay nada. Ya te pagué, no te debo nada, ni un compromiso. Es lo que no quería Eliseo. Quería Eliseo darle la honra y la gloria a Dios. Él sabía que él era deudor con el Dios de milagros. Eliseo estaba agradecido porque Dios lo usara para bendecir personas. Porque después de Dios lo más importante en nuestras vidas deben de ser las personas. Por eso nosotros debemos de entender que cada día ahí estaba Eliseo y aquel hombre orgulloso y soberbio quería que vinieran y le hicieran el teatro y toda la cosa, porque él era el general sirio. Cuando iba en camino enojado, molesto, le dice otro de los siervos: ¿te fijas cómo Dios habla a través de los sirvientes? Fíjate cómo Dios habla a través de la persona menos importante que te rodea en tu vida. La gente más pobre, más ignorante, a lo mejor la que viste la alpargata y trae el calzón de manta. Tú que te sientes profesional, que te sientes el empleado, el dueño de la empresa, que te sientes aquellos que te tienen que venir a ver. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado con gente sencilla? En este evento, 2 sirvientes esclavos. Primero la muchacha, luego estos sirvientes le dicen: ¿y si el siervo de Dios te hubiera pedido que hicieras algo así, no lo hubieras hecho? Pues sí. Entonces, ¿qué te cuesta meterte al agua 7 veces? ¿Por qué? Fue y se zambulló 1, 2, 3, 7 veces salió, y dice que a la 7ª salió su piel limpia como la de un niño. La fe hizo que él tuviera que actuar, accionar, moverse, a sumergirse. Por eso les digo que la fe es la sustancia. ¿En qué momento alcanzan ustedes a descubrir la sustancia en la sanidad de Naamán? ¿En qué momento? Vean la sustancia, ¿dónde está? Cuando se metió la primera vez, eran 10 gramos. Cuando se metió la segunda vez, eran 50 gramos. Cuando se metió la tercera vez, ya va medio kilo. Cuando se metió la cuarta vez, entonces empezó a ver cada acción, en cada hecho, se empezó a ver la sustancia que él tenía. Porque cada movimiento, cada acción que él hacía, era la sustancia que Dios estaba mirando. Si él lo hubiera hecho 6 veces nada más, no se hubiera quedado sano. La sustancia es completar aquella acción que Dios te demandó y te llama. Cuando Dios te dice: ora por tu hijo, ora por tu hija, ora por la circunstancia, pídeme y yo te daré. Vete a trabajar, hazlo mejor, honra a tu patrón, haz las cosas como él quiere, hónralo, bendícelo y sea agradable en todas las cosas que haces, y Dios te va a prosperar. Pero si eres grosero, llegas tarde y vas a tu trabajo y te robas las cosas, ¿cómo quieren la bendición de Dios? La fe son acciones, son hechos. Pero cuando Dios nos ve hacer esos hechos y esas acciones, van a ver suceder grandes milagros. Y termino la meditación que Dios quiere darnos en esta noche, haciéndote recordar lo que pasó con Jesús. Jesús fue invitado a unas bodas, a las bodas de Caná. Caná de Galilea, él y sus discípulos. Su madre fue invitada también. Dice que estaban en las bodas cuando se acercó su mamá, María. Le dice: hijo, se acabó el vino.
Y él dice, sí. ¿Se acabó el vino, hijo? Madre, ¿qué tienes conmigo si todavía no llega mi hora? O sea, de iniciar su ministerio. Ella sabía quién era. El Espíritu Santo se estaba moviendo. Entonces, ella no se va muy lejos. Ella tiene fe en su hijo, sabiendo que era el Hijo de Dios, porque ella no fue embarazada por José. Ella sabía. El ángel se le apareció y le dijo, le llamarás su nombre Jesús, porque Él es el Salvador. Y ella le dice, hijo, no tienen vino. Y él le dijo, no ha llegado mi hora. Pero ella tenía fe, y la fe se muestra en la acción. ¿Saben cómo se mostró la acción? La sustancia de su fe es cuando ella le dice a los sirvientes que estaban ahí, hagan lo que Él diga. Y ya. La fe de ella se puso en Él, en su Hijo, el Altísimo. Hagan lo que Él diga. Él le aventó la sustancia a Jesús. Jesús tomó aquella sustancia. Les dijo, había 7 tinajas, 7 piletas que servían para asearse los pies cuando llegaban los visitantes. 7 piletas de agua, donde cabía 3 cántaros de agua, de agua en cada pileta. Quiere decir que si cada cántaro de agua que se carga aquí con 2 argollas y se va cargando, tiene menos de 10 a 12 o 15 litros, si eran 10, si eran 30 por cada pileta, por 6, 18, 180 litros de vino. Llénenlos de agua, lo llenaron de agua. Les digo, métanlo en el jarro y llévenselo al maestresala. Ellos se agarraron y llevaron. Y cuando el maestresala llevó, olió aquel vino y dijo, ¡wow! ¡Qué vino tan exquisito, tan delicioso! Le dijo, ¿de dónde lo sacaron? ¿Dónde lo consiguieron? Él va con el esposo de la boda y le dice, todos en todas las fiestas dan el vino mejor al principio, y ya cuando están todos borrachos les dan el vino corriente, el vino al final. Acá ya ni se dan cuenta, pero tú guardaste el mejor vino para el final, el mejor vino. ¿Saben por qué hizo el mejor vino el Señor Jesús? Porque Él no sabe hacer vino corriente. Dios solamente hace lo mejor, todo en excelencia. Y Él honró la fe de su madre. Y honró la fe de aquellos que obedecieron. Porque ¿qué hicieron los sirvientes? Traer agua, llenaron con agua. Los sirvientes sabían lo que había sucedido. Cuando el maestresala probó el vino, se convirtió en vino. De seguro regresaron y vieron aquellas pilas llenas de vino. El nombre de Jesús fue glorificado. La fe es la sustancia. Si tú no das pasos de fe, Dios te ha dicho que Él puede atar al enemigo, reprender al enemigo y echarlo fuera. Tienes que orar, arrodillarte. Se nos olvida que hay tiempos y días de oración y de ayuno. Creemos que nada más que al principio de año hacemos nuestro ayuno aquí como iglesia, sí, pero siempre les he dicho que somos una iglesia que ayuna y ora. Debes de ayunar y orar por tu familia, porque el diablo está haciendo estragos, está lastimando hogares, está lastimando familias, y todo lo estamos viviendo en nuestra carne propia. Pero necesitamos fundamentarnos y sostenernos. Por eso el Señor quería que no faltaras hoy.
para que aprendas que la fe no nada más es decir, tengo fe y hice mi oración, sino que esa fe es una fe que está confiando y que estás dando pasos de fe. Quiere decir que aunque veas el tumor, digas, yo estoy sano en el nombre de Jesús. Esta diabetes se va, la hipertensión se va, el cáncer se va, esta esterilidad se va, y en el nombre de Jesús caminas contento, caminas en fe. Mi hogar se restaura, mi esposo cambia, mi vida cambia, mi hijo cambia, su mentalidad cambia, se vuelve un obediente, ya no es más desobediente. Todas las cosas van a estar en su lugar, porque todos los días vas a estar necesitando un milagro de Dios, y tu fe tiene que estar puesta en Él todos los días como una materia que produce y se creen los milagros, porque Dios hizo las cosas, porque Él es un Dios de fe, y esa fe de Dios la quiere que esté en nosotros. Amén. Amén. Por eso Dios quiere que no tomemos la fe a la ligera, que sepamos que solamente a través de la fe es lo que le da la materia a Él para obrar el milagro. Y en esta noche Dios nos ha hablado muy claramente, y hay alguien que está aquí, quieres ser salvo, quieres ir al cielo, quieres el perdón de tus pecados, quieres que Dios te limpie y te dé la oportunidad de ir al cielo. Recíbelo. Recibe al Señor Jesucristo en tu corazón. Ábrele tu corazón. Llámalo a entrar. Dile al Señor Jesús, Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te invito a entrar. Repite esta oración conmigo, yo te voy a guiar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dile, Señor Jesús, yo me arrepiento de todo el mal que he hecho, de todos los pecados. Hoy te entrego mi corazón y te invito a entrar a mi vida. Toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Te pido, Espíritu Santo, que tú me guíes a vivir de ahora en adelante como un hijo de Dios, a que ser obediente, y a que mi fe y mi confianza esté solamente en tu palabra, oh Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mi corazón. Hoy te entrego mi vida y declaro que estoy en victoria con la salvación que tú me has dado. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Hay alguien que en esta noche hizo esta oración? Si hiciste esta oración en este momento, levanta tu mano ahí donde estás, señálamelo y dice, pastor, yo hice esta oración. Dios te bendice. ¿Alguien más? ¿Alguien más hizo esta oración en esta noche? Dios te bendice. Allá hay otro varón. Dios te bendice. ¿Hay alguien más? Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. ¿Alguien más? ¿Saben qué significa? ¿Saben qué significa que ustedes estén levantando su mano? Significa que ya son hijos de Dios, que Él ya los perdonó de sus pecados, porque ustedes han puesto su fe en Él. ¡Qué precioso! Ahora, ¿te gustaría darle gracias a Dios por tu salvación? Porque lo que Él te prometió, Él ya lo está cumpliendo en este momento en tu vida. Si quieres darle gracias a Dios, yo te invito a que pases aquí adelante. Voy a orar por ti. Los que levantaron su mano, pasen. Denles un aplauso, que no les dé pena. No te dé pena, pasa. Acá los espero. Vengan para acá al frente. Dios te bendice.
alguien más hizo esta oración, no se quede en su lugar. ¿Sabes tú que Jesucristo vino al mundo para morir por nosotros? Él exclusivamente vino al mundo para morir en la cruz y perdonar nuestros pecados y levantarnos de esa enfermedad, de esa silla. Usted se va a levantar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús usted es sana y se va a levantar. Comience a pararse, a levantarse en el nombre de Jesús. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te damos gracias en esta noche por la sanidad que estás dando, por la liberación, Señor, de toda opresión del enemigo. Reprendemos toda enfermedad y toda opresión del enemigo en nuestras vidas y hoy declaramos, Padre, tu presencia, Señor, en nuestros corazones como nuestro Dios, Señor y Salvador. Señor, bendigo a estas damas y a estos caballeros que están aquí, Señor, y los bendigo en tu nombre y declaro que sus hogares, sus familias, Señor, entran en bendición contigo. Padre, si alguno de ellos tiene problemas financieros, te pedimos que tú abras una puerta de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesucristo, llénalos de tu gozo, de tu paz y de tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso. Dense una vuelta. Atrás hay una persona que les va a dar un abrazo.